por ahí fue mi conversión. Ujú. Yo era ateo, comunista, Ah, cuando mira tú. algunas madres nos ponen así en los comentarios que recen por mi hijo que se convierta, yo les digo, sí, sí se puede. Eso es de muchas formas lo que buscamos en el canal, ¿no? Recordarle que una vez están muchas veces leyendo el horóscopo, buscando así libros de autoayuda, entrando a temas orientales así, y el corazón de Jesús está aquí a la mano y solucionando todos los problemas. Es realmente solamente regresar a ver y uno lo encuentra. Sí, sí, a veces pasa eso, ¿no? Que la solución la tenemos en casa y a veces queremos ir a vagabundear por ahí, ¿no? Y luego salimos Totalmente contaminados cierto, y padre. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te encomendamos, Señor, este momento, este encuentro, que sea para darte gloria a ti y que al hacerlo se derrame también sobre nosotros tu Espíritu Santo, que nos ilumine, nos guíe, que nos ponga las palabras necesarias para la edificación de nuestros hermanos, para acercarlos un poco más a ti, para animarles en la fe, para crear comunión y que se vuelva para nosotros también realidad el mandamiento de amar y de llevar a todos hacia tu sagrado corazón, que es la manifestación más hermosa y cercana que has querido darnos, entregarnos, y por ello también te damos gracias. Santísima Virgen María, intercede por nosotros, nos encomendamos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. El día de hoy tengo a alguien que presentarles, quizá probablemente, ya que se ha manifestado, se ha pronunciado, ha estado muy presente en las redes sociales, ustedes le conocerán. Es alguien que dirige un canal de internet, de YouTube. Su nombre es Canal del Sagrado Corazón de Jesús. Y seguramente, digo, se han pasado con algún video de él y se han llevado una grata sorpresa, seguramente muy edificados por lo que él nos comparte. Así que les voy a poner aquí en pantalla, va a salir a mi derecha Cristian Castañeda. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Nuestra Señora. Primero, muy contento de estar en su canal. Le agradezco muchísimo la invitación. Estoy, por decirlo menos, muy contento de compartir aquí, bueno, pantalla con usted y de hablar de tantas. La presentación que usted ha hecho está muy bien dicho, como hablábamos antes, de lo que representa más el amor de Dios, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación, Padre Byron. Un gusto también para mí tenerte aquí y también todas las personas que visitan este espacio pues tendrán una nueva quizá como casita o un nuevo amigo que visitar en las redes sociales cuando también nos compartas un poco de tu proyecto de evangelización. Claro Cristian, que me sí. decías que tienes 34 años Tengo 34 años, así y, es, padre. y veo que... Casi y medio, pero Ah, sí. casi, ya vas por los 35. Y sí, ya Este, camino. mira, hay un canal, el que diriges tú, su nombre es Canal del Sagrado Corazón de Jesús. Noto que tienes aquí algo como una, no sé cómo decirlo, Sí, un distintivo, un ¿no? distintivo, Pin. ¿no? No sé Ajá. si hace alusión, yo estaba aquí imaginándome, quizás no, quizás sí, ¿no? Hace Este, más o menos alusión, sí, porque es el pin de nuestro movimiento, digamos. Aquí en Ecuador es Círculo Beato Pío IX, ¿no? Que representa, es, digamos, después tal vez conversaremos de eso, de cómo yo fui acercándome a la fe, ¿no? Pues un movimiento
que está en los principios del profesor Plinio Correa de Oliveira. Por ahí fue mi conversión. Ujú. Yo era ateo, comunista, Ah, cuando mira tú. algunas madres nos ponen así en los comentarios que recen por mi hijo que se convierta, yo les digo, sí, sí se puede, siempre es posible. Wow. Entonces, es eso, ¿no? También tengo también mi detente, siempre lo llevo conmigo porque hablamos prácticamente a diario del corazón de Jesús y sería un pecado no convencerse de todas las maravillas que el corazón de Jesús guarda para quien lo lleva con convicción, ¿no? Entonces, realmente fue una invitación para mí y siempre aspiro que quienes vean nuestro canal también se sientan invitados a llevar bien cerca del corazón al corazón de Jesús. Entonces, queridos hermanos, ya tienen que prepararse, ¿no? Cristian nos va también a compartir sobre esta espiritualidad y luego, como les he mencionado, sobre este proyecto de evangelización a través del Sagrado Corazón de Jesús. Pero antes de ir allá, me gustaría conocerte un poco, Cristian. Básicamente Ujú. hemos cruzado unos que otros mensajes de texto, ¿no? Sí, Y más o menos también ahora lo que has dicho, lo que hemos conversado con anterioridad, me lleva a intuir que estuviste mucho tiempo alejado de Dios. Y más ahora sí, que mencionas comunismo, ateo. ¿Cómo fue todo eso? sí, no, una mezcla, un cóctel nada saludable, ¿no? Sí, estuve de hecho en era fui bautizado, ¿no? Católico, gracias a Dios, porque ahí hubiera sido de pronto más complicado, pero fui bautizado católico, pero estuve básicamente lejos de Dios toda mi vida, yo diría al menos, cuando ya uno después recuerda cuando es niño realmente esa cierta parte de la inocencia que uno tiene cuando es niño es en el fondo algo de ese olor del bautismo, ¿no? Digamos, yo tenía eso con certeza, pero después ya uno va entrando en el mundo, se va intoxicando de tantas cosas que a veces uno le dan que uno lee sin criterio. Entonces me gustaba la filosofía, me puse a leer de ese tipo de cosas y comencé medio a vagar intelectualmente una cantidad de cosas y como suele pasar cuando uno no lee con criterio, acabé en un ateísmo práctico, ¿no? Después me gustó el comunismo porque como caí en los engaños, es casi una... eso es interesante en cierto sentido, una persona en nuestro movimiento, siempre me recordaba eso. Antes cuando una persona usaba digamos, una chaqueta o algo del Che Guevara era porque era ya un tipo, pero estaba listo para ir allá a echar bala en La Habana, ¿no? Pero hoy en día hay muchos jóvenes realmente confundidos, ese fue mi caso al menos, que buscaba de cierta forma justicia, pero le estaba buscando de una forma equivocada, porque el comunismo realmente es una forma de pronto aprovechándose, buscando o enarbolando algunos principios que en el fondo no defiende, aleja a las personas de Dios. Ese fue mi caso. Después, gracias a Dios, Nuestra Señora tuvo piedad de mí y me fui acercando. ¿Y cómo se dio entonces? ¿Hasta qué edad más o menos fue esto que... Sí, Ujú. fue más tarde de lo que yo quisiera, ¿no? Pero fue más o menos a los 22 años. Tenía varios amigos que comenzaron a frecuentar un grupo católico que a mí me gustaba mucho porque se hablaba de historia, se hablaba de filosofía, que es justamente en el que ahora en esa familia de almas me encuentro, ¿no? Que es, digamos, los iniciadores del movimiento de tradición, familia y propiedad que fundó Plinio Correa de Oliveira, a quienes le agradezco, pero en el alma, porque cuando uno se da cuenta de lo terrible que es el ateísmo y de la gracia de estar cerca de Dios, uno realmente quiere besar las manos y los pies de todos quienes hicieron algo para acercarse a Dios, ¿no? Entonces, hablando con ellos, hay una frase que a mí me llamó mucho porque fue exactamente lo que me pasó. El profesor Plinio Correa de Oliveira decía que todo católico es como, antes ahorita estamos hablando prácticamente entre millennials, ¿no? Pero hoy en día solamente son los focos LEDs y todo lo demás. Antes yo todavía vi eso. Los focos tenían así un hilito, ¿no? Chiquitísimo, que hoy en día es ya casi una reliquia ver esos focos que era un hilito pequeño y ese hilito pequeño de tungsteno, ¿no? Cuando pasaba la corriente, eso es lo que alumbraba. Entonces, un pequeño hilo alumbraba toda una habitación, un hilo minúsculo acababa alumbrando toda una habitación. El profesor Plinio Correa de Oliveira decía, el católico es como eso, más o menos la preparación, lo que conoce, etcétera, etcétera, es como ese hilo. Y solamente en preparación no pasa de ese hilo, pero cuando la gracia pasa a través del católico, esa es la electricidad que pasa por el hilo. Y ahí es que alumbra.
Entonces, a mí me pasó más o menos eso. Yo me iba formando, me fui entendiendo que era la Iglesia Católica. Tenía conversaciones muy ricas en las cuales, puedo decirlo como comunista, yo salía vapuleado porque yo trataba de defender así acá a Marx y todo eso y salía vapuleado, ¿no? Porque así en un debate serio hay muchos argumentos que no aguantan así un debate, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero fue en España, fue a España porque esto había pasado en Europa en un tipo de estudio que yo estaba haciendo. Y cuando fui a España, por una serie que sería larguísimo contar, acabé, cerca del Museo del Prado hay una iglesia que es preciosísima. Quien vea este video, si está en España, que rece por mí ahí, y si va, que vaya, porque es realmente muy conmovedor, que es la Basílica Menor de Cristo Jesús de Medinaceli o Medinaceli, que él es un Cristo que estuvo, la historia de él es interesantísima, ¿no? Es un Cristo que fue rehén de los musulmanes, porque él estaba en una ciudad que actualmente es Túnez, y eran de esas ciudades que por las cruzadas cambiaban de manos de cristianos a musulmanes, de cristianos a musulmanes, y acabó en manos de musulmanes. Y la imagen, se quemó todo el templo, los musulmanes lo quemaron y solo quedó la imagen de nuestro Señor y de Nuestra Señora. Fue un milagro, el primer milagro. Y después, a esta misma imagen, como una forma de insultar la fe, la arrastraban de los pies, le escupían todas las tardes, como una forma de insultar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas las tardes se lo ponía en la plaza y los musulmanes lo insultaban, lo arrastraban, le escupían, etcétera, etcétera. Cuando eso llegó a manos de los católicos españoles, dijeron esto no puede ser, y fue una orden de carmelitas trinitarios descalzos a rescatar la imagen. Y dijeron, nosotros sabemos que es una estatua, es una imagen, pero lo que nos ofende es lo que ustedes están haciendo con él. Entonces vinimos nosotros a entregarnos como rehenes para que ustedes liberen la imagen. Escúpanos a nosotros, pero no a nuestro Señor. Entonces los musulmanes dijeron, no, no nos interesa la imagen, más bien se las vendemos. Entonces traigan oro y se las vendemos. No, no significa nada para nosotros así de especial. Entonces fueron a España, tomaron oro, regresaron a Mámora y ahí se dio un milagro interesantísimo que está en la basílica, que fue, pusieron entonces en una balanza a la imagen y a mucho oro. Entonces querían ellos el peso de la imagen en oro. Entonces pusieron mucho oro y ¡pum! El oro era más pesado, ¿no? Entonces de ahí comenzaron a quitar oro y era más pesado el oro. Comenzaron a quitar y quitar y quitar y quitar hasta que quedó solo una moneda de oro y la imagen seguía arriba. O sea, esa moneda de oro era como que la imagen se volvió una pluma para poder eso. Entonces los musulmanes dijeron, bueno, no la queremos y que se vaya. Entonces la imagen llegó a Madrid y los trinitarios descalzos dijeron, como así como nuestro Señor fue insultado en esta imagen, ahora que sea honrado también en esta imagen. Hicieron una procesión como que llegase un rey de una batalla, ¿no? Entonces una súper procesión con flores, todo el mundo lo petaleaba, le mandaba así pétalos de rosas. Y, y cuentan, eso yo cuando supe me quedé así impresionadísimo, ¿no? Que decía en el libro donde yo leía esto, decía y cuentan que en esa procesión los pecadores caían arrepentidos y llorando, convertidos y arrepentidos de sus pecados. Fue exactamente lo que me pasó, porque cuando yo llegué y vi la imagen, fue exactamente eso que decía, como que la electricidad pasó a través mío, porque yo había muchas cosas que yo entendía, pero no creía. Realmente la fe es una gracia, ¿no? No es solamente algo que yo decir, yo puedo entender los temas de fe, pero puedo no creerlos con convicción. Y ahí al revés, en cambio, personas que tal vez más bien, a pesar de no entender, creen, y ahí lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que o sea, dichoso el que cree sin ver, porque en el fondo el acto de fe no necesita que una persona sea un genio. Y, y fue así, entonces ese fue el momento en el cual tal vez la vuelta así a 180 grados que tuve, y ahí comencé pues a acercarme así a la fe desde que ya son ahorita 12 años más o menos pues. Y bueno, aquí estoy. Gracias a Nuestra Señora, formamos acá el,
volvimos porque como tradición, familia y propiedad existió mucho tiempo aquí en Ecuador, después pasaron muchas cosas y nosotros recomenzamos, digamos, de la misma familia de almas en el 2017, ¿no? Que ahora en Brasil también es el Instituto Plinio Carrera de Oliveira, de la cual, digamos, de la familia de almas que nosotros formamos. Y parte, y eso es, digamos, va un poco al tema que usted mencionaba antes, que parte si se puede decir así, no sé si así lo más técnico, pero se podría decir así, parte de la espiritualidad de nuestro movimiento es el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y de ahí la importancia que dijimos, bueno, tratemos, cuando comenzó la pandemia, dijimos, tratemos de hacer algo, ya que no podemos salir a las calles, no podemos hacer las campañas que antes hacíamos, hagamos algo por internet. Y bueno, dicho sea de paso, nuestro Señor tenía otros planes, ¿no? Porque comenzamos de 0 suscriptores, 0. Después tuvimos 10, que era yo uno, mi mamá, mi papá, mi hermano, o sea, éramos, de los 10 eran 7 familiares y yo. Ahora el canal ya está caminando a los 500,000 prácticamente suscriptores. Interesante. Entiendo que, como tú lo has mencionado, es parte como de la espiritualidad. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo Ujú, esto se ha ujú. combinado con este movimiento, grupo, Sí, sería un movimiento, ¿no? movimiento eclesial, Prácticamente, ¿no? movimiento, grupo. ¿Cómo se ha dado esto? Ujú. Es una súper pregunta, padre, una excelente pregunta. El, a ver, el corazón de Jesús representa muchísimas cosas, ¿no? Digamos, el fundador de nuestro movimiento, el profesor Plinio Corrado de Oliveira, él tuvo digamos, él tuvo la gracia, ¿no? Como tantos otros católicos, de ser católico, digamos, desde el primer momento, ¿no? Él no tuvo como otros, como ahorita hablé, se convirtió, él nació con una madre muy católica, ¿no? Que le creó bien. De hecho, cuentan, eso es muy bonito, que la madre de él siempre decía Jesús, María, para ver si esas eran sus primeras palabras, ¿no? Y de hecho fueron las primeras palabras. Un lindo consejo, porque toda madre puede hacer lo mismo, no es algo tan sencillo. Y dentro de esa misma espiritualidad está en el siglo XIX, cuentan, eso tiene mucho que ver con nosotros ahorita, donde hacemos sobre todo nuestro apostolado, donde estamos es en Ecuador, ¿no? Y en Ecuador se vio mucho eso, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, y muchos historiadores serios lo dicen, ¿no? El siglo XIX fue el siglo del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús apareció en el siglo XVII, pero en el siglo XIX fue el boom del Corazón de Jesús, ¿no? O sea, fue donde se aprobó ya canónicamente la fiesta, donde se estableció la fiesta a nivel, digamos, de toda la Iglesia Universal. Los detentes del Corazón de Jesús comenzaron así en la forma moderna ahí. El Papa Pío IX consagró la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Ahora el siglo XX es el siglo y el XXI, ¿no? Sobre todo tiene que ser el siglo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Pues es un tema también interesantísimo. Entonces, cuando él era joven, el profesor Plinio Corrado de Oliveira, él todavía le llegaron esos olores del siglo XIX. Él nació en 1908. Entonces le llegaron, todavía la iglesia tenía ese olor, ¿no? Muy fuerte al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, todo el catolicismo que él absorbió era muy rodeado, todavía no se veía la importancia, ya se hablaba, sí, pero no en el sentido que nosotros vemos hoy en día, todavía no eran las apariciones de Nuestra Señora de Fátima que lo pusieron en una dimensión así mucho más fuerte. Em, él comenzó a ver cómo el corazón de Jesús era todo lo que un católico debía entender para ser santo, ¿no? Y hay tal vez una cosa que a mí me llama mucho, me sobrecoge cuando vemos así temas del corazón de Jesús, que al lado del amor, que es ciertamente lo principal del corazón de Jesús, ¿no? Pero no amor en el sentido tal vez moderno que hoy en día muchas personas dicen amor, mi amor, o amor a cualquier cosa, o amo a mi perro, no sé. El amor de Dios y el amor del corazón de Jesús no es ese amor, es un amor a Dios, ¿no? Así, hiper elevado. Pero junto a eso hay una cosa que es impresionante en el corazón de Jesús, que es la majestad, ¿no? Que es la majestad y que el corazón de Jesús sobre todo demuestra cómo debe existir majestad dentro de la Iglesia Católica. Majestad que es una palabra ya tan poco usada, las personas de nuestra época tal vez no, es difícil que lo entendamos,
porque ya no existen, digamos, ese tipo de cosas majestuosas, pero basta pensar en qué es lo que nosotros le trataríamos de dar si nosotros recibiéramos una visita de nuestro Señor en la casa, no sé. ¿Qué es lo que le trataríamos de dar? No, no lo recibiríamos solamente de una manera como recibimos al vecino, sino de la mejor manera que sea posible, ¿no? Entonces, esta majestad es un poco de lo que nosotros le tenemos que dar a la Iglesia Católica, es decir, darle lo mejor de nosotros dentro de nuestro propio ámbito, ¿no? Entonces, sí, como ser sacerdote, que es una vocación tan alta, ¿no? Un ministro de nuestro Señor Jesús, un ministro de Dios, ¿no? No es poca cosa. Los padres, madres en la casa, estudiantes, jóvenes. Sí, esa majestad en el sentido de no darle a Dios lo que me sobre, sino lo primero que yo tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue mucho que esta espiritualidad era de entender la Iglesia Católica como lo más grande, y de hecho es así, ¿no? La Iglesia Católica es lo más grande que existe en el mundo, en todo el mundo, y no es relativo, es absoluto, porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por eso. Entonces, si es lo más importante del mundo, yo también debería guiar todos mis pensamientos, mis actuaciones, todo a lo que debería, a como piensa la Iglesia Católica, a los mandamientos, a tratar de agradarle a nuestro Señor Jesucristo, a tratar de ser un buen hijo de Nuestra Señora. Y eso solamente se entiende si hay majestad, digamos, en el sentido, tal vez, no sé si podría decir teológico, pero cerca de eso está, de la palabra. Es decir, que la Iglesia Católica merece de mí todos los esfuerzos, levantarme en la mañana pensando qué es lo que necesita, acostarme pensando si lo hice bien, etcétera, etcétera. Entonces, ese amor en el sentido teológico y así profundo de la palabra, esa majestad, se ven sobre todo en el corazón de Jesús en esa realeza, por eso también el corazón de Jesús está tan atado en México, se ve mucho eso, como el corazón de Jesús está relacionado a Cristo Rey, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, eso es bien impresionante, en una aparición del corazón de Jesús, como él le pide a Santa Margarita que hable con Luis XIV, para pedirle que Luis XIV, que fue el rey más majestuoso, o sea, así cuando quieren decir que una persona exagera así de pompas y de todo, dicen es como Luis XIV, ¿no? Porque era así el rey más majestuoso en ese sentido. Y, y él le dice el corazón de Jesús, ve y dile a mi amigo, el rey de Francia, que quiero mi corazón en sus estandartes. Entonces, ver cómo esa forma en la cual nuestro Señor Jesucristo le pide al propio rey, que era como decirle, hoy en día tal vez nos cuesta entender, pero era como que se le aparece el corazón de Jesús a una monja en un lugar perdido de algún lugar de Francia, y le dice, mira, anda y dile al presidente de los Estados Unidos que ponga en la bandera al corazón de Jesús. La monja dijo, pero no me va a hacer mucho caso. Pero el corazón de Jesús así lo pedía, o sea, es ese el punto de la realeza. Y como nuestro Señor Jesucristo busca efectivamente reinar en las naciones, en nuestros corazones y en nuestras familias. Y claro, si es que uno entiende el sentido también de la iglesia, como lo has mencionado, iglesia, cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y en ese Sí, sentido, por la íntima unión, ¿no? Que San Pablo compara al hombre, a la mujer en el matrimonio, Cristo, la iglesia, ¿no? Entonces es honrar al mismo ujú, Cristo y por ello esa majestad suma que tú mencionas, ¿no? Muy está muy bien dicho, interesante, padre. ¿no? Muy bonito. Y entonces tú te inicias, digamos, en este movimiento, este grupo, bebes también de esta espiritualidad, te vas enriqueciendo, vas adelantando, pasan, entiendo, años y la cuestión de la pandemia vino Ujú. y como decías, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos para continuar con ese apostolado, invitar a las personas? Eh, todos sabemos ya que el canal se llama Canal del Sagrado Corazón de Jesús. Pero explícanos un poquito más, quizá, cómo lo manejas, qué intentas publicar. Ujú. La espiritualidad ha llegado a las personas, ves que hay una recepción, no sé, algo Sí, parecido a lo claro. que menciono. ¿Cómo no, padre? Fue una cosa interesante porque, digamos, bien al inicio del canal, sobre todo lo comenzamos, porque yo soy ecuatoriano y bien al inicio, porque ahora el asunto es bien más internacional y qué bueno porque eso muestra el corazón de Jesús, por lo que decía, no busca solo a uno, ¿no? Sino quiere todo, en realidad.
Entonces, Ecuador fue el primer país consagrado oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que eso es un tema súper apasionante. Entonces, en un momento donde había persecución a la iglesia, pero persecución dura, ¿no? O sea, hoy hay persecución, vemos todavía de esa, la persecución tal vez ha cambiado de forma, porque no es que es menos, pero en ese entonces, digamos así, mató al sacerdote que está en México, se vio eso, ¿no? En las cristiadas y todo lo demás. Y ese eran un poco los aires que se respiraban en todo el mundo, en ese momento, sobre todo en América, que ya habían venido los aires envenenados, en ese sentido, de Francia y de la Revolución Francesa más anticlerical, ¿no? Entonces, justamente ahí en el siglo XIX, Ecuador, esa fue conecto con lo que estábamos hablando antes, el corazón de Jesús se aparece y pide que Francia, que era como decir Estados Unidos hoy en día, ¿no? O sea, la nación más poderosa de la tierra, la más rica, con el mejor ejército, etcétera, pidió que Francia se consagre al corazón de Jesús. Y el rey no quiso, una falta terrible y una pena, ¿no? Por el rey que le dio la espalda al corazón de Jesús. Y ahora pasan más o menos unos 150 años de que el corazón de Jesús lo pidió. Y una nación chiquita, respecto en la geografía global, dice, bueno, yo quiero atender esa súplica. No somos Francia, pero lo vamos a hacer. Porque más o menos esa fue un poco la idea, ¿no? Cuentan que cuando le ofrecieron la idea a García Moreno, el padre Proaño, que fue el primer ideólogo, un jesuita de primerísima, él fue el primer ideólogo de la consagración, le mandó una carta a García Moreno y le dijo que los protestantes estaban persiguiendo en Prusia a los católicos. Y le escribió a García Moreno y le dijo, bueno, usted, presidente, se dice católico. Ahora tiene que demostrarlo. Ya no solo decirlo, sino demostrarlo. Consagre el país al corazón de Jesús. Y García Moreno le respondió, no, no lo pienso hacer. Y ante la respuesta, digo, ¿pero por qué? Dijo, porque Ecuador no es lo que el corazón de Jesús merece. El corazón de Jesús pidió Francia, Ecuador es muy pequeño. Le dijo, pero mire, hagamos lo siguiente. Yo me comprometo a consagrar el país oficialmente al corazón de Jesús si usted se encarga de hacer un año de apostolado aquí en Ecuador. Entonces, si la gente va a nacer en un país consagrado al corazón de Jesús, no puede por ahí andar robando, andar vagueando, no puede, ¿no? La gente tiene que saber la dignidad de haber nacido en un país del corazón de Jesús. Y cuentan, de hecho, así con datos, que fue una época muy próspera para Ecuador, para la época en que estaban, ¿no? Era el siglo XIX. Bajaron los robos, la gente y los políticos no robaban, no porque había Contraloría General del Estado, sino porque sabían que había un Dios que todo lo ve, entonces no importa si yo mando la plata a las Islas Caimán, sino él sabe que robé y me va a tocar el juicio. Entonces, eran otros tiempos, ¿no? Y ahí el Ecuador se consagró al corazón de Jesús. Entonces, para nosotros, digamos, eso tiene un significado muy especial. ¿Cuál fue la necesidad de abrir el canal? Que nosotros, y dése cuenta, en ese sentido lo puedo decir, la corteza de vista, sobre todo mía, ¿no? Lo corto de vista que era que yo dije, bueno, Ecuador está necesitando del corazón de Jesús. Hoy en día los problemas que tenemos, la pandemia, con la pandemia vino la pobreza, vino la delincuencia, que todavía de cierta forma nos azota fuerte todavía, ¿no? Dijimos, el Ecuador necesita el corazón de Jesús. Y digo la corteza de vistas mía, pues yo pensaba que era solo el Ecuador. No sabía que todo el mundo estaba necesitando el corazón de Jesús y por eso es que el canal ha crecido tanto, ¿no? Porque ahorita sobre todo nuestra audiencia es mexicana, de Centroamérica, de toda Sudamérica, de Colombia, de Argentina, muchísimos. Entonces, comenzamos a hacer, digamos así, muy así, muy brevemente explicado, y usted se debe acordar, padre, cuando uno entraba a la casa de un abuelo, de una abuela, uno entraba a cualquier casa, incluso uno todavía en los interiores de Ecuador ve eso, uno abría la puerta de la casa y lo primero que se encontraba era un cuadro del corazón de Jesús, pero era básico, ¿no? Si había puerta tenía que estar el corazón de Jesús ahí enseguida, porque esa era la entronización. Y eso se perdió. Y después de haber sido un pueblo tan cercano al corazón de Jesús, una gracia así impensable,
pensar que nos alejamos del corazón de Jesús es una tristeza. Entonces dijimos, vamos a hacer apostolado y no vamos a, no vamos a inventar nada, porque eso insistimos mucho en el canal, ¿no? Yo no he tenido nunca una visión del corazón de Jesús, de Nuestra Señora, no es que digo, bueno, les voy a decir el mensaje que hoy me dijo el corazón de Jesús, nada de eso, nada, nada, nada. Todo lo que hacemos es recordarle a las personas lo que ya fue dicho. Sí, en ese sentido es un trabajo fácil y lo único que hacemos es repetir y desentrañar los tesoros de nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, comenzamos a hablar sobre todo de este libro, siempre lo tengo acá bien a la mano de las cartas y las memorias de Santa Margarita María de la Coca, que fue, digamos, la principal vidente del corazón de Jesús. No fue la única, pero la principal sí. Y hablar y recordarle a las personas la importancia y todo lo que dijo el corazón de Jesús, porque es una persona, un director de nuestro movimiento, hablando justo del apostolado del corazón de Jesús, estábamos leyendo las promesas del corazón de Jesús, ¿no? Y hay una justo, yo tengo aquí la promesa, hay una justo la gran promesa, ¿no? Que dice el corazón de Jesús, ¿no? Es la última y la gran promesa. Yo prometo en el exceso de misericordia de mi corazón que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes consecutivos la gracia de la perseverancia final. ¿Sí? Eso está prometido y nuestro Señor no es como a veces nosotros, sí, pero no era así, bueno, en 5 minutos te lo doy, sí, pero esa era la oferta de ayer, no. Nuestro Señor tiene palabra. Entonces, en el fondo, esta es una promesa del cielo, ¿no? O sea, es increíble y por eso es muy tocante pensar prácticamente, no se salve el que no quiere, porque el cielo está tan abierto para todos, pero el corazón de Jesús se queda básicamente, nos tiene abiertos los brazos y se queda con los brazos abiertos muchas veces, nos da este regalo que es el cielo, ni más ni menos. Y todo el mundo bien, gracias, ni lo saben. Entonces dijimos, vamos a pedir porque el corazón de Jesús pidió eso, ¿no? Quiero que hagan apostolado, quiero que difundan esto. Entonces comenzamos a difundirlo, dijimos, hagámoslo por YouTube. Como no teníamos, por falta de recursos, no teníamos así lindos efectos, fuegos artificiales, entonces dijeron que salga uno hablando. Ahí fue entonces que comenzamos a hacerlo. Y justo en la pandemia le pedimos a nuestro Señor gracias para poder sacar un video diario. Y así comenzó. Comenzó ya hace más o menos ya 2 años que sacamos un video diario hablando del Sagrado Corazón de Jesús, que es así, es un esfuerzo no menor, pero ya existen personas que nos ayudan, voluntarios han entrado, entonces nos encanta ver porque no insistimos mucho en el canal, ¿no? Una persona en principio podría decir, bueno, soy Cristian Castañeda, el apóstol del corazón de Jesús, bienvenidos a este canal. Eso no tendría ningún misterio y nuestro Señor no pidió, eso sería un pecado. Lo que nuestro Señor pidió es que todos sean apóstoles del corazón de Jesús. Chiquito, puede ser una persona que haga algo pequeño, pero que lo haga, una persona que haga mucho y ayude en realidad. Pero todo el mundo, eso dijimos, pensamos, bueno, pongamos entonces, hagamos videos y que la persona entonces comparte ese video, es una parte, una forma de apostolado, al menos ya le ponemos en la mano una herramienta para que haga. Y los resultados se comenzaron a ver, ¿no? Después de cierto tiempo comenzó a crecer, el canal sigue creciendo gracias al corazón de Jesús. No es un canal que tenga muchos misterios, no es un canal de videojuegos, no es nada de eso. Y mismo así crece. Es una gracia realmente, no se puede explicar si no es así. Wow, qué bonito, qué alegría también ver que una espiritualidad tan importante dentro de la iglesia sea acogida por la iglesia, ¿no? Tú mencionas pensando quizá Ecuador, primero a tu familia, los más cercanos, y luego eso es tan fuerte, no solamente en internet ver al Sagrado Corazón de Jesús, hasta uno mismo dice, quiero dar un clic ahí a ver qué hay, ¿no? Y es Claro. que siempre nos está llamando, ¿no? Y gracias a Dios, tu apostolado en medio de tu vida familiar, laboral y todo esto ha cobrado un fuerte impulso en este contexto de la pandemia, pero que se ha ido intensificando, veo así también a través de esta labor continua, ¿no? Imagínense, ahora que tú me dices un video diario, ¿no? Eso no es cualquier cosa, ¿no? Se necesita bastante tiempo, mirar aquí y acá cómo planificar.
si bien es cierto, uno va ganando como destreza o habilidad para Ujú, hacerlo quizá un poco más eh, fácil, digamos así, sin tantos errores, ¿no? Por lo menos a mí ujú. me ha pasado así, ¿no? Que de a poco uno va como ganando Es así. confianza. Sin embargo, esa dedicación, ese sentimiento y sobre todo la perseverancia en que las demás personas también vayan acercándose al Sagrado Corazón de Jesús es algo que solamente se puede sostener también con una vida espiritual, ¿no? O sea, es decir, Sí. pues la Santa Misa, los sacramentos, intentar evitar todo pecado, Ujú. inclusive venial, ¿no? Entonces, toda esta vivencia. Y de ahí por eso quería preguntarte, Cristian, ¿qué representa para ti el Sagrado Corazón de Jesús? Ya como persona individual, como un hijo de Dios, ¿cómo después de todo este tiempo meditando en los mensajes del Sagrado Corazón, eso cómo te ha marcado? ¿Qué representa para ti? ¿Qué consecuencias tiene, no? Bueno, es bien fuerte, ¿no? Es muy, muy fuerte en realidad porque al inicio comenzó como hagamos videos, ¿no? 10 suscriptores, un video, o sea, no, uno nunca se imagina que va a ser una cosa tan grande. Nadie, creo que nadie en realidad que comienza a hacer videos dice, bueno, yo voy a hacer un canal de 1 millón, de 500,000 suscriptores, ¿no? Comienza, ¿no? No sabe qué va a pasar. Entonces comencé, digamos, con lo que sabía como ecuatoriano y como católico, sin darle muchas vueltas. Pero cuando comenzó a crecer eso, en la medida en que el canal comenzó a crecer y eso sigue pasando, eso comenzó a ser de cierta forma un jalón de orejas y un compromiso bien fuerte, porque me ponía a pensar, ¿no? Yo digo, en el canal, siempre nosotros sacamos videos, o sea, un video especial el primer viernes de mes diciéndole a la persona, ojo, este viernes usted se puede comenzar a ganar el cielo, entonces, y comulgue, haga su agenda, hágala bien, entonces vea a qué hora va a la misa, prepare una buena confesión, etcétera, etcétera. Y me ponía a pensar, ¿no? Por ejemplo, a veces hacía el video y yo no iba a comulgar. Decía, no, eso es hipócrita, no puedo yo hacer una lista diciendo, usted no se olvide de comulgar, y yo no ir. Dije, no, 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 yo tengo entonces también que comenzar a comulgar todos los viernes, ¿no? Me ponía a pensar, decía, meditando las promesas del corazón de Jesús, ¿no? Por ejemplo, decía hay una aquí que me llamaba siempre, este de aquí, decía, las personas que propaguen esta devoción, esta es la 11ª promesa del corazón de Jesús, las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón, de donde nunca será borrado. Decía, pues, decía, Dios mío, yo podría estar ahí, si realmente me dedico es así. Entonces, muchas preocupaciones que yo no tenía antes, no me consideraba un mal católico, digamos, o sea, confesión, comunión, ya de mi grupo rezaba el rosario a diario, entonces decía, no, en principio no, pero decía, aquel corazón de Jesús pide más, ¿no? Entonces, leyendo, un poco me puse en una disyuntiva. Dije, bueno, entonces de aquí yo realmente me convenzo de lo que hablo y encima diario, porque un video es diario, o Dios no va a bendecir esto, porque la gente ya es obvio, ¿no? La gente no entra, vamos a ver a Cristian Castañeda. Pues eso no tendría ningún sentido. Pero vamos a saber algo del corazón de Jesús. Entonces dije, bueno, o yo realmente me convenzo y comienzo realmente a practicar todo lo que dice el corazón de Jesús o no. Y ahí comencé, eso por eso le decía, y a mí me emocionaba mucho, yo no sabía la importancia que en la espiritualidad del profesor Plinio Corrado de Oliveira tenía el corazón de Jesús, ¿no? Y él decía, él leyó también, y era un gran devoto del corazón de Jesús, y él leyó mucho las cartas, algunas cosas de Santa Margarita María de Alacoque, y a mí me sorprendió ver cómo él tenía en el corazón de su vocación, digamos, al corazón de Jesús. Entonces dije, no, realmente esto más bien está en toda mi línea. Entonces yo tengo realmente que convencerme. Ahí comencé a ver todas las cosas que decía Santa Margarita María de Alacoque con otros ojos. Yo siempre que hago un video así rezo para tratar de mostrar un poco eso que se ve en las cartas de Santa Margarita, ¿no? Porque ella dice, eso nos pasa al menos como laicos muchísimo, que a veces hoy en día por la descomposición espiritual que vive el mundo, si una persona va domingo a misa y comulga, ya puede sentirse santo, ¿no? Entonces, ya que, entonces, dice, bueno, está bien. Y uno, por ejemplo, a veces tiene esa tentación de decir, bueno, entonces yo como estoy súper bien espiritualmente, entonces
los pecadores allá, ojalá se conviertan de aquí para allá y todo eso. Pero en las cartas de Santa Margarita, por ejemplo, que dice, yo horrible pecadora y tan infiel al corazón de Jesús, una santa que hacía penitencias y ayunos así de horas, que hoy es santa declarada por la iglesia, que tuvo tanta vocación a Dios que literalmente eso parece sorprende que sea realidad, impresionante, que Dios mismo le abrió el pecho y le entregó el corazón, ¿no? A Santa Margarita. Y uno dice, ella decía, yo pecador infiel. ¿Yo qué voy a decir? Yo no voy a decir, en cambio, yo súper santo y doctor de la iglesia. Entonces, ahí dije, no, realmente ahí eso tiene que mejorar. Y comencé a buscar maneras de mejorar esa misma vida espiritual, de comulgar más, de hacer mejores exámenes de conciencia. Y, digamos, para el corazón, lo que rezo, ¿sabe? Hay una cosa bien interesante, padre, ahora que usted menciona eso. Hay una Dios, a pesar de que el mundo está tan mal espiritualmente como estamos, nosotros tenemos una súper herramienta que no tenía ni la propia Santa Margarita María de Alacoque, que es el Inmaculado Corazón de María. Porque ella tenía claro, y hay visiones incluso donde ve y lo dice, pero no se ve del todo a plenitud la importancia del corazón de María para llegar al corazón de Jesús, porque el fin no ha cambiado. Lo que tal vez ahora es mejor es la vía que nosotros tenemos para llegar allá. Y eso es el Inmaculado Corazón de María. Entonces, traté de profundizar y sigo tratando, ni de lejos digo, bueno, entonces acabé y ya soy un devoto completo del corazón de Jesús. Más bien trato de, siempre que leo una carta de Santa Margarita o algún texto, convencerme, tratar de ver cómo aquella falta está en mí y tratar de convencerla a las personas, ¿no? Y porque eso es en el fondo lo que pide el corazón de Jesús, es una conversión sincera, mismo por el hecho del corazón, ¿no? El corazón es realmente el centro, más que del sentimiento, a veces la gente, bueno, en general se conoce al corazón como el centro del sentimiento, pero más que del sentimiento es de la voluntad. Y el hecho de amar a Dios así con toda voluntad realmente es lo que a mí al menos me da ganas de llegar a ese punto, ¿no? No digo ni de lejos que haya llegado, sino se me ha abierto ese apetito de conocer más ese amor de Dios que tanto está en Santa Margarita. Y ahora el canal, eso es un poco la misión que tiene, rescatar y que las personas quieran llegar al cielo, no solas, sino con sus familias, con sus seres queridos, y que en el sentido así profundo, quieran compenetrarse profundamente con el corazón de Jesús. Por eso el principal apostolado que hacemos es el de estas estampas, el corazón de Jesús pidió expresamente distribuir las estampas, ¿no? Fue algo que él pidió expresamente, dijo, yo quiero que distribuyan estampas de mi corazón. Entonces tratamos de hacer eso justo para tratar de llegar a más personas y que esas mismas personas cuando vean el corazón de Jesús en su casa se acuerden de todo lo que le deben y de dedicar, así sea algo pequeño de su día, dedicárselo a Dios. Qué bonito. Mira, Cristian, supongamos que están viendo este video, yo qué sé, 5 personas o supongamos que están viendo 30.000 personas Ujú. y te van a regalar 5 minutos de su tiempo y tú tienes que, de alguna manera, como atraerlos o por utilizar palabras quizás más románticas, tienes que enamorarlos del Sagrado Corazón de Jesús. Ujú. ¿Qué les dirías? Bueno, usted me está poniendo así en aprietos, padre. Es casi un concurso. De esta respuesta Dios me juzgará, ¿no? No es poca cosa. A ver, yo le diría lo siguiente, de pronto, para no comenzar así con temas teológicos, así elevadísimos, porque nuestra generación es mucho más visual, ¿no? Yo diría lo siguiente un poco. Uno imagínese, ¿no? O usted que me está escuchando, imagínese, que, no sé, un ser querido, un hijo tal vez, un padre, una madre, nos llama a decir que está por irse, ¿sí? Que está en una situación que está justamente por ir y que solamente quisiera decirle a Dios, o sea, decirnos a Dios a mí, que yo estoy escuchando por el teléfono. Decir que, digamos, es mi madre, puede ser, y que mi madre por alguna enfermedad se está yendo y tengo media hora
para ir allá y verla por última vez aquí en esta vida. Y mi madre o mi padre me dice, yo estoy muriendo en el fondo porque, y pedí que vengas, porque quiero demostrarte de esa forma todo lo que te amé. Y ahorita mi último acto de la vida, mi último acto en la vida, es que tú sepas cuánto te amo. Digamos, yo no creo que haya alguien que no se conmueva con eso, ¿no? Porque, digamos, más se puede ser padre, madre, hijos, no sé. Pero una persona, ¿cómo no sentirse tocada por eso? ¿No? Que el último acto de amor sea un acto de amor hacia uno. Y es un acto de amor de una persona que en un momento tan definitivo como la muerte, ¿no? Nos llama para hacerlo así. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. O sea, nos dio, murió, o sea, lo que dice en la Santa Misa, ¿no? Nos amó tanto que nos amó hasta la muerte, ¿no? Porque murió por nuestros pecados para redimirnos y que nosotros tengamos vida eterna. Bueno, ya con eso debería bastarnos para cambiar nuestra vida y dedicarnos a Dios. Pero no, pecadores como somos, encima nos olvidamos de esa persona y lo olvidamos. Encima no solamente que pusimos el cuadro de nuestra madre ahí, sino que lo dejamos reservado y se olvidó. La humanidad simplemente se olvidó de Dios. Y en el siglo, pasan los años, y nuestro Señor Jesucristo se aparece a una monja de una parte perdida de Francia, y le dice, tengo un problema. El problema es que los hombres me han olvidado, la humanidad me ha olvidado, pero yo no los he olvidado. Y el problema es que yo tengo tanto amor para dar, tengo tanto amor que mi corazón se quema en llamas, porque el amor no tiene a dónde ir. Entonces es como que se consume en fuego mi corazón. Al menos tú, le dice, esas son las visiones, ¿no? La principal visión, le dice, al menos tú, Margarita, al menos tú haz algo. Al menos todo el mundo me da la espalda, pero al menos tú dame algo de caridad. El Dios que murió por nosotros en la cruz, el que creó el cielo y la tierra, nos está pidiendo caridad de amor. O sea, ese es el punto, ¿no? Las personas que nos escuchan tienen que pensar eso. Cuando vean la imagen del corazón de Jesús, hay, en nuestras ciudades, gracias a Dios, América, en todo lado, está repleto de imágenes del corazón de Jesús en las iglesias y todo eso. El corazón de Jesús es eso, es el llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo diciendo, al menos tú y a cada uno, ¿no? A Cristian, a fulano, a Juana, a Manuel que nos están viendo. Dice, a ti te pido por favor algo de caridad de amor. Y muchas veces ni esa caridad de amor le damos. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice, mira, por amor, para recibir mi amor, por favor, ve y comulga todos los viernes. Ni siquiera nos dice comulga 3 veces al día, todos los viernes. Dice, haz adoración al Santísimo Sacramento. Repara lo que están haciendo porque por todos los que cometen sacrilegios, hoy en día que hay satanismo expreso, por esos también morí en la cruz. Entonces, pero ellos, por los que morí en la cruz, ahora me lastiman y me vilipendian, ¿no? Tú al menos, y eso nos dice a todos, tú al menos, dame algo de amor. Siempre que quien nos esté escuchando vea un corazón de Jesús, es eso, es nuestro Señor Jesucristo pidiéndonos, casi como caridad, le dice el padre Sáenz de Tejada, le dice el divino mendigo, es una cosa que llama tanto la atención, ¿no? Un divino mendigo. Es eso, pues nuestro Señor Jesucristo tendría en principio poder para condenarnos y decir, pum, pum, se acabó. Divino mendigo, viene a mendicar prácticamente amor. Por eso en el canal siempre decimos eso, nosotros tenemos prácticamente, de hecho tenemos la obligación de amar a Dios, pero que es una obligación que se tiene que materializar en ese sentido de entender cómo yo realmente, y como cada persona que nos escucha, tiene que darle y dedicarle un tiempo al corazón de Jesús. Volverse un apóstol, y hoy en día que es tan fácil, ¿no? O sea, hasta compartir un video ya podría ser algo. Yo diría eso, padre. Entiendo. Reconocer un amor hasta la muerte que se está quemando por mí y que no puedo ser ingrato por... Y lo peor es ingrato por ese amor que se me está regalando, ¿no? En sí. Lo entiendo así, ¿no? Es una cosa así. Lo entiendo así. Muchas gracias también, Cristian, por también hacerme a mí también, ¿no? Pensar otra vez en
en el misterio tan grande del amor divino, ¿no? Que Ujú. se ha manifestado. Es impresionante. Y que también espero las demás personas lo puedan pensar un poquito, termina este video y luego también decir, bueno, ¿y yo cómo estoy contigo, Señor? ¿Me estoy dejando amar por ti? ¿Me estoy Ujú. disponiendo a que tu amor entre en mí a través de tu palabra, de los sacramentos, de la oración, a través del amor, ¿no? Entonces sí, eso es tan, tan importante. Eh, Cristian, como para terminar, ¿podrías Ujú. contarnos cuántas promesas son del Sagrado Corazón de Jesús? Claro que sí, son 12 promesas. Son 12 promesas que son muy interesantes, porque no fue que nuestro Señor Jesucristo apareció y le dijo a Santa Margarita, bueno, anota estas 12 promesas que te voy a hacer, así mecánicamente, ¿no? Sino que él se le apareció las apariciones de Santa Margarita, o sea, del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita, fueron varias, y duraron un espacio más o menos de 4 años, ¿sí? Entonces, en ese espacio más o menos de 4 años, 4 o 5, nuestro Señor fue haciendo así muchas, le fue diciendo muchas cosas. Y el padre de la Colombière y después las otras personas, no, más que el padre de la Colombière, el padre Croisset, Jean Croisset, y muchísimo, muchísimo, porque la Compañía de Jesús tiene una vocación enorme, ¿no? A la difusión, tal vez es la principal llamada a la difusión del Sagrado Corazón de Jesús. Y ellos dijeron, bueno, viendo las apariciones, dijo, nuestro Señor Jesucristo aquí empeña su palabra, o sea, como cuando alguien dice, mira, yo te prometo y te doy mi palabra de esto. Entonces dice, nuestro Señor Jesucristo empeña su palabra en las apariciones en 12 ocasiones. ¿Sí? Entonces ellos enlistaron cuáles fueron las veces que en las apariciones nuestro Señor dijo, esto va a pasar si es que se cumple lo que yo estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, aquí están, las tengo, si quiere las leo así muy brevemente, padre, para no dejar con tanto, de cada una se puede hablar mucho, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Uno, a las almas consagradas a este corazón les daré gracias necesarias para su estado, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio estado. Si nos consagramos al corazón de Jesús, recibimos muchas gracias para eso. Esto es que realmente no se salve el que no quiere, porque hay tantos problemas. Y mire esta promesa, daré la paz a las familias. Y de hecho es así. Así de sencillo, el corazón de Jesús da la paz a las familias. ¿Qué hay que hacer? Entronizar al corazón de Jesús, hablarle a los hijos del corazón de Jesús, tomarse en serio las palabras que él dice. Tercero, consolaré a todos en sus aflicciones. Igual, hoy en día la gente vive con tantos nervios, ¿no? Ahí está, es una promesa. Nuestro Señor dijo, el corazón de Jesús calma las aflicciones. La cuarta, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente a la hora de la muerte. Hay muchos casos así, en que en la muerte se encuentra la gracia de la conversión y que no mueren sin sacramentos, por ejemplo. García Moreno es un ejemplo interesante de eso. Y mire, para mí, yo dije, esta también es mi promesa y creo que para muchos también, las almas tibias serán fervorosas. Nosotros que todavía somos tibios, podemos confiar en que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar fervor si es que seguimos al corazón de Jesús. Las almas fervorosas, o sea, después de que pasamos de tibio a fervoroso, dice la octava, ¿no? Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. O sea, además, no solamente nos da la solución para la tibieza, sino dice, no solo los quiero fervorosos, los quiero perfectos. Y dice, bueno, entonces también van a tener gracias para la perfección. Estas tres que son súper concretas, las últimas. La novena, bendeciré los hogares donde la imagen de mi corazón esté expuesta y honrada. Por eso nosotros hacemos tanto apostolado de las estampas, porque queremos justamente que las familias, pero aquí está, ahí se la ve. Queremos que las familias se beneficien de esta promesa, ¿no? Décimo, este es para usted, padre, y para la enorme vocación que usted tiene. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos, ¿no? Hoy en día que hay realmente corazones de piedra y ahí está la solución. Undécima, las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito mi nombre en mi corazón, de donde nunca será borrado. Eso ya no es poca cosa, ¿no? El corazón escrito en el nombre de uno, ¿no? Que ahí diga Cristian Castañeda, Juan Pérez, Marta Guillén, no sé, todos los nombres que caben en el corazón de Jesús, escritos ahí para siempre. Y la gran promesa, ¿no? Que es la promesa del cielo prácticamente. Yo prometo en el exceso de misericordia de mi corazón
que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes consecutivos la gracia de la perseverancia final. Eso significa el cielo, ¿no? Porque significa que quien comulgue eso tiene prometido prácticamente el cielo porque no morirás en sacramentos. Siempre porque nadie está condenado a ir al cielo, no puede que alguien no haga las cosas correctas y se pierda esto, pero será por sí, pero nuestro Señor Jesucristo promete eso. Entonces, ustedes se cuenta, básicamente nos da la solución a todos nuestros problemas. Eso es de muchas formas lo que buscamos en el canal, ¿no? Recordarle que una vez están muchas veces leyendo el horóscopo, buscando así libros de autoayuda, entrando a temas orientales así, y el corazón de Jesús está aquí a la mano y solucionando todos los problemas. Es realmente solamente regresar a ver y uno lo encuentra. Sí, sí, a veces pasa eso, ¿no? Que la solución la tenemos en casa y a veces queremos ir a vagabundear por ahí, ¿no? Y luego salimos Totalmente contaminados cierto. y como el hijo pródigo, algunos recapacitan, otros se quedan ahí entre los cerdos, ¿no? Y Es muy cierto, puede padre. pasar mucho tiempo y hasta, hay que decirlo, ¿no? La condenación también es una lamentable pero real alternativa personal que Ujú. uno puede Sí. optar, ¿no? Y entonces por eso, qué bonito pensar que este Dios amor se ha hecho tan cercano y de una forma tan humana para nosotros, ¿no? A través de un corazón, ¿no? Que también nos habla, que también nos identifica, porque nosotros también tenemos un corazón y de alguna manera también lo sentimos como tan palpable, ¿no? Y este Dios amor Ujú, es justamente tan cercano a nosotros. Cristian, muchísimas gracias por todo ujú. esto que A nos usted siempre, padre. has compartido. Muchas gracias por tu testimonio, por eh, contarnos cómo Dios te ha sacado también de el comunismo, del ateísmo, y luego de a poco te ha ido llevando hasta conocer al amor superior, supremo, ¿no? Majestuoso del Ujú, Sagrado Corazón de Jesús, y luego también el amor maternal de Dios que se ha manifestado también en la Virgen María, ¿no? Y ujú, así es. luego invitarles a todos ustedes, queridos hermanos, a visitar por ahí el canal de Cristian. No se olviden, canal del Sagrado Corazón de Jesús. Yo quisiera ahora darles la bendición, también pidiendo al Sí, Sagrado padre, Corazón de por favor. Jesús que les guarde y ya que esta patria en la que nos encontramos los dos, Cristian, esta Ujú, patria en la ujú, que hemos nacido y nos hemos criado y hemos también bebido de la espiritualidad, de la fe, se convierte también en un lunarcito en el que luego se pueda como apreciar cómo el Sagrado Corazón de Jesús se hizo presente aquí. También esto lo mencionaba el Papa Francisco, ¿no? Cuando visitó aquí Ecuador y esa raíz profunda del Sagrado Corazón ujú. de Jesús que Lo aún se mencionó. mantiene, ¿no? Que pueda todavía continuar echando raíces hacia el norte, sureste y oeste y que a través de este canal que tú tienes, pues muchas personas lleguen también al conocimiento de Jesucristo y de nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo, y con ello pues también reconozcan el misterio tan grande y hermoso de la Iglesia Católica en medio de este mundo tan pecador y ella que quiere Ujú. santificarnos y ayudarnos a llegar al cielo, ¿no? Te doy la bendición, Cristian, Así y a sea. todos Por favor, ustedes, padre, se queridos lo ruego. hermanos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, todos los ángeles y santos, para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en nuestros corazones, en nuestras familias, y que a través de ellas también en la sociedad, en nuestro país, en el mundo entero, a sabiendas de que nada ni nadie puede irse en contra del designio amoroso de Dios para con todos sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, padre, y le ruego siempre de sus oraciones. Y gracias nuevamente por la invitación. Un gusto muy grande, también te pido que ores por mí.
Y cuando nos visites por aquí en el colegio, Seguro. creo Cuente con eso. segurísimo que vas a traer las imágenes, entonces también voy a poner una aquí en el estudio, ¿no? De Seguro. grabación. No, cuente con esas y con más de una, padre. Para eso estamos literalmente. Ok. Bueno, puedes despedirte yo también. Queridos hermanos, cuídense mucho y nos veremos pronto en otro Muchísimas video. gracias y qué placer. Gracias nuevamente, padre.